¿Y qué haces, María, con este respirar? La paz se dio luego entre el Verbo y María, no expirando o mirando como las otras dos, sino con complacencia. Mirando la Trinidad en María, mi Verbo se complació tanto que decidió encarnarse en ella y tomó la humanidad mientras actuaba también el Espíritu Santo y mi poder de Padre, que bajó como una sombra sobre María. Lucas 1, versículo 35. Así el corazón del Verbo humanado dio fruto antes de hacerse hombre, viviendo en mi seno y complaciéndose en sí mismo. Antes de encarnarse, concibió en su corazón un amor tiernísimo de complacencia hacia la criatura creada, amor derivado de la complacencia en sí mismo. Este amor de complacencia hacia la criatura fue tal que se olvidó completamente de sí, y quiero decir de la grandeza de su ser, de modo que, sin deliberar, deliberó recrear la criatura devolviéndola al estado primitivo de inocencia y de pureza en el cual yo la había creado desde el principio. Pero la vio incapaz de levantarse por sí misma, porque había perdido la pureza e inocencia a causa del pecado que le había debilitado su libre arbitrio. Entonces, aún más inflamado de su amor, decidió realizar la obra de la encarnación. Aunque el corazón del Verbo estaba lleno de amor Abba eterno, cuando tomó la resolución de llevar a cabo su complacencia encarnándose, su amor aumentó hasta desbordarse y se derramó sobre María con un flujo sobreabundante. Para hacerte comprenderlo mejor, te pondré una comparación. El corazón de mi Verbo hizo como cuando un vasito lleno de líquido precioso se pone al sol. Por el gran calor empieza a hervir, y cuanto más crece el calor, tanto más se dilata, hasta que creciendo y sobreabundando se derrama totalmente hacia afuera, y si lo tocas, sobreabunda y se sale aún más. Así le sucedió al corazón de mi Verbo en el momento de encarnarse, aunque estaba encarnado desde siempre en la idea de la Trinidad. Su amor de complacencia calentó tanto el vasito de su corazón que le hizo desbordarse su plenitud. Desbordando, se infundó en María, y tomando la purísima sangre de ella, formó en su vientre virginal el cuerpo sacratísimo asumido por mi Verbo. En un instante se hizo la encarnación y la divinidad fue unida con la humanidad, y así fue dada la paz entre el Verbo y María. María da luego la paz al Verbo. Oh, no sé, no comprendo cómo María pudo dar la paz al Verbo, cómo pudo crear al increado y dar el ser a quien da el ser a todas las cosas. Oh María, y tú le diste la paz por tu pureza. La pureza es la fuente de todo ser. La paz dada por María no está hecha de expirar, ni tampoco de mirar, ni de complacencia, tampoco conocida y amada, sino de un respirar que María hizo en el Verbo. ¿Y qué haces con este respirar tú, que no puedes crear los espíritus angélicos? Ya habían sido creados por aquel que es mayor que tú. No puedes crear al hombre, que también estaba ya creado. ¿De qué modo, pues, puedes dar la paz al Verbo? María da la paz al Verbo, recreando al increado, y dando cumplimiento, y restaurando la naturaleza angélica, y recreando a la criatura ya creada y plasmada. Dio la paz al Verbo recreando al increado. ¿Y cómo? Al respirar en ti, oh Padre, cuando pronuncia las palabras Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1, versículo 38. En estas palabras emitió la respiración que aceptaba la voluntad de la Trinidad y conformaba su voluntad a la de Dios. Y por esta conformidad se realizó en ella la encarnación del Verbo eterno, y de este modo María le dio la paz al Verbo. María se la dio a sí mismo, recreando al increado y quitándole y dándole su ser. Se lo quitó, por así decirlo, haciendo que se convirtiera en hombre, de Dios que era, aunque fuera siempre Dios y hombre y Dios. Le dio su ser, dando al Verbo un ser con el cual pudiera padecer aun siendo impasible.
A causa del padecer, el Verbo recreó a la criatura ya creada y la hizo convertirse en otro Dios por participación y unión. Esta unión hizo a la criatura capaz de hacer descansar en ella a la Trinidad que puso en ella su morada permanente e igualmente hizo posible a la criatura descansar en la esencia de la divinidad por unión de caridad y amor. María dio también la paz al Verbo porque a través de ella tuvo cumplimiento el amor de complacencia engendrado en el corazón del Verbo cuando estaba en tu seno, oh Padre. Amor que procedía de la complacencia de sí mismo. Dado que la criatura se había hecho una sola cosa con él, como dijo el mismo Verbo, ego sum vetis et vos palmites. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Juan 15, versículo 5. Y esta paz fue dada en el sacratísimo vientre de María.